Con uno, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a tu Buenas espacio. noches, Pepe, gracias. ¿Cómo estás viendo todo esto? Esta propuesta de una revisión quinquenal, cada 5 años, pues. Mira, es y un que absurdo. si no me gusta, me salgo y sácate. Mira, pero es un absurdo porque el TLC ya tiene una propuesta de que la gente se puede salir cuando quiera. Esa es parte importante del problema. Todo tratado siempre tiene una cláusula de salida. Hacerle en automático cada 5 años es un sinsentido absurdo, porque el principio básico de un tratado de libre comercio es que no sea de libre capricho, es que queden claras las reglas hacia el futuro y los inversionistas puedan tener certidumbre. Esa es una de las partes fundamentales de un tratado, Pepe. Hace unos momentos hablamos con Luis de la Calle, economista. Él forma parte de un bufete asesor y él nos habló sobre esta etapa difícil, beligerante a ratos, de la renegociación del TLC. Él participó, Luis de la Calle, creo que vale acotarlo, participó en el diseño, promoción y puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio que está vigente hace 23 años. Él considera que México y Canadá no deben asumir la decisión de abandonar el acuerdo, no pararse de la mesa, pues eso no es opción. Dice que debe ser una responsabilidad que recaiga por completo en el presidente Trump de Estados Unidos, quien está subestimando la trascendencia de este acuerdo comercial. Parece que estamos en un momento verdaderamente álgido, beligerante de estas negociaciones, o se puede poner peor. ¿Tú qué crees? Bueno, la tensión ahí ha venido aumentando obviamente con el tiempo. Las primeras 2 rondas fueron más de organización, de ver los temas tradicionales de comercio. La tercera en Ottawa ya fue más complicada, y en esta cuarta se están tocando los temas de Trump, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Que son temas más complicados, donde queda en evidencia que no necesariamente los objetivos de Estados Unidos son compatibles con los de México y Canadá. Lo que ha sucedido también en los últimos días es que el propio sector privado de Estados Unidos se ha dado cuenta que muchas de las propuestas de su propio gobierno, incluida esta cláusula del ocaso y otras, son contrarias a los intereses de las empresas y los exportadores e inversionistas de Estados Unidos. Entonces no solamente es que México y Canadá hayan reaccionado, sino que su propio sector privado, los gobernadores que le mandaron abrumadoramente una carta a Estados Unidos, al presidente, diciéndole: oye, el TLC funciona bien, no hay que cambiarlo. Los agricultores también lo han hecho. Entonces esto, digamos, la presión también viene del lado de aquellos que están tratando de defender al TLC y que le señalan al presidente Trump el costo importante que tendría para Estados Unidos de abandonarlo. ¿Cuál es el peor escenario para México en caso de que fracase la renegociación? Que reaccionemos mal, que en México interpretemos la potencial salida del TLC de América del Norte por parte de Estados Unidos como una razón para cambiar política y regresar hacia el pasado y cerrar la economía mexicana. O sea, yo pienso que el éxito de México o fracaso dependerá en 90% de lo que hagamos nosotros y 10% de lo que hagamos con Trump o con el gobierno de Estados Unidos. Los empresarios han dicho que es mejor levantarse de la mesa y negociar en 2 años, que se vaya 2 años y medio, que se vaya Donald Trump, a aceptar un mal acuerdo. ¿Tú crees que es viable esta opción? Bueno, yo creo que México y Canadá en ningún caso deben asumir la responsabilidad de la ruptura del TLC. Nosotros obviamente estamos a favor de que siga, de que se mejore, de que transformemos a América del Norte en una región más competitiva. La responsabilidad política, geopolítica, histórica, social y económica del abandono del TLC debe ser única y exclusivamente de Donald Trump. Entonces México y Canadá no deben abandonar el TLC, deben quizá a lo mejor pararse de la mesa en caso de que Estados Unidos pida cosas que sean inaceptables, pero en ningún caso nosotros apretar el botón de salida. Eso le corresponde única y exclusivamente a él, porque es una responsabilidad que yo creo que él subestima el enorme impacto que tendría negativo en el propio Estados Unidos, además del resto del mundo. Carlos, pararse de la mesa no es opción para México. Dijo la cláusula del ocaso, no del ocaso. Locaso. No dijo locaso, dijo del ocaso, sunset. Pero yo creo que son las dos cosas. Doble sentido. Doble sentido. Mira, lo que dice Luis de la Calle, que sabe mucho de esto, es claro, lo comparto. Yo agregaría 3 cosas, Pepe. La primera es que hasta ahora hemos visto un Trump que sigue una agenda conservadora que no tiene un impacto para nadie de los que le importe a él. Ejemplo, lo reportaste tú en algún programa.
Está eliminando estas cláusulas del Obamacare que afectan a quienes tienen, que requieren servicios una prestación de salud, pues. Eso pues afecta a los liberales, a las gentes pobres, gente que no le importa a Trump. Le encanta a la derecha y lo celebra. Y así hay muchas cosas, el endurecimiento con los migrantes, etcétera. Esta sería, si tomara la decisión de salirse, Pepe, la primera decisión que, además de que le gusta su base republicana, obrera, de origen obrero, en los estados donde ganó por un pequeño margen, es odiada por el republicano tradicional, odiada por el empresario, odiada por algunos de los estados más representativos como Texas, odiada por una parte de sus intereses electorales y económicos como los agricultores del Midwest. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿está dispuesto a pagar ese costo cuando tiene otras formas de satisfacer a su base? Entonces yo creo que, como dice Luis, no debemos nosotros pararnos de la mesa. No por eso tenemos que aceptar lo que nos dicen. No estamos de acuerdo, sigamos negociando. No olvidemos que mientras seguimos negociando, pues, está vigente el Tratado de Libre Comercio. La segunda cosa que creo que hay que subrayar es que el presidente Trump no está claro que tenga plena autoridad para salirse del Telecán. En materia de comercio exterior, la Constitución de Estados Unidos es muy clara, es una prerrogativa del Congreso y estoy seguro que habría más de una petición, algunos recursos jurídicos para invitar a la Suprema Corte a que determine si es realmente una prerrogativa solo del presidente Trump o tiene que ser aprobada por el tratado, por el Congreso, porque fue un tratado. Y finalmente, Pepe, dentro de este segundo punto, que te voy a pasar rápido al tercero, el Tratado de Libre Comercio se aprobó en Estados Unidos y luego se hizo una ley que hace válido el Tratado de Libre Comercio. Es decir, los Estados Unidos pueden salir del tratado, pero tiene Trump que derogar una ley y esto tiene que pasar por el Congreso de Estados Unidos sin duda alguna. Y finalmente quiero resaltar el punto que dijo Luis, que es muy importante. Una lectura fácil y tonta es que tendríamos que regresar al mundo proteccionista del pasado. Si esto fracasara, tendríamos nosotros con leyes internas que dar la mayor parte de la certidumbre que podamos de aquella que nos daba el Telecán y desde que llegó el presidente Trump ha dejado de brindarnos esa certidumbre, Pepe. Te agradecemos mucho, Carlos, el comentario, por supuesto. Gracias a ti, Pepe. Buenas noches. Gracias, buenas noches.